Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al video del día de hoy, en el que te estaré platicando acerca de cómo mejorar la comunicación, que es un tema importantísimo para todo esto que hemos estado platicando de los requisitos. Recuerda que el uso de habilidades suaves o que normalmente no son habilidades técnicas, pues se vuelve relevante en estos casos. No todo es siempre la parte técnica, no todo siempre es la parte dura, por decirlo de alguna forma, sino que es importante también considerar los aspectos humanos. Y en ese sentido, la comunicación se vuelve un tema muy importante en todo esto que hemos estado platicando de los requisitos y bueno, pues la pobre comunicación que existe a veces entre la gente de negocio, los equipos y toda la gente que participa en las iniciativas de software, pues es una de las causas que es importante atacar para mejorar, ¿verdad? Entonces, bueno, quiero empezar platicándote de este tema, eh, comentándote que existen tres formas de comunicarnos. Vamos a clasificarlas de esta manera. La primera de ellas es, pues, con las palabras, es decir, lo que decimos, qué palabras usamos, es una forma de comunicarnos cuando hablamos verbalmente, ¿verdad? Entonces, muchos de nosotros creemos que lo que decimos es lo único importante cuando se trata de la comunicación, pero te quiero platicar que se hizo un estudio para identificar qué porcentaje de lo que comunicamos como personas, pues se hace con las palabras o qué impacto tienen, digamos, las palabras que usamos al momento de comunicarnos. Y se encontró que solamente el 7% de lo que transmitimos lo hacemos a través de lo que estamos diciendo. O sea, fíjate lo que te estoy comentando. O sea, de toda la información que nosotros transmitimos al momento de comunicarnos, las palabras solamente representan el 7% y a veces creemos que lo que decimos es lo más importante y no necesariamente. Entonces ya te estarás preguntando, pues, ¿cuál es ese otro porcentaje, verdad? O sea, ¿qué otro porcentaje hay al momento de transmitir información? Bueno, la segunda cosa que transmite información es cómo decimos esas palabras, la velocidad con la que hablamos, el tono que usamos, si levantamos la voz, si bajamos la voz, las pausas que hacemos, etcétera. Esas representan un 38% de la información que estamos transmitiendo al momento de hablar. Entonces, fíjate, los seres humanos no solamente nos vamos a fijar en las palabras que nos están diciendo, a veces ni siquiera estamos poniendo atención a lo que nos están diciendo con las palabras. Nos vamos a fijar más en cómo nos dicen las cosas. Entonces, aquí la invitación es que tú comiences a poner un poco más de atención en cómo están diciendo las cosas los demás y qué te están tratando de transmitir con la velocidad con la que hablan, con el tono de voz que están usando, pero por el contrario también, o sea, del otro lado, que tú empieces a manejar estos aspectos, o sea, qué tono de voz usas, qué velocidad usas, qué pausas haces, etcétera. Y por último, y en la parte más importante de la comunicación, esto te va a sorprender si no lo sabías, eh, el 55% de la información que transmitimos al comunicar lo hacemos con nuestro lenguaje corporal, es decir, con todo aquello que nuestro cuerpo está transmitiendo a veces sin darnos cuenta. Entonces, puse ahí la foto de una niña que si te fijas, bueno, pues está haciendo un gesto como si estuviera enojada. Y piensa en una situación muy común, y esto te lo quiero poner como un ejemplo. ¿Cuántas veces vemos a una persona que a lo mejor tiene ese mismo gesto que tiene la niña, con los brazos cruzados y el ceño fruncido, y aparentemente está enojada, o no aparentemente, sino más bien evidentemente está enojada? Y si tú le preguntas, oye, ¿estás enojado o estás enojada? ¿Y qué pasa si te dice, no, no estoy enojado? ¿A qué le vas a hacer caso? ¿Le vas a creer más a las palabras o le vas a creer más a su lenguaje corporal?
ahí está un ejemplo de esto que estamos platicando. A veces el lenguaje corporal dice más que las palabras que nosotros estamos expresando. En ese sentido, entonces, es importante que consideres al momento de expresarte, bueno, qué estás diciendo con tu cuerpo, qué estás diciendo con tu forma de vestir, de qué color te estás vistiendo y cómo interpreta la gente que te está escuchando esos colores que tú estás usando, a veces consciente o inconscientemente. Entonces, como te digo, no solamente se trata de ti, sino también se trata de los demás, qué dicen los demás y qué dices tú. Es importante que comiences a poner atención en eso. Segundo, los métodos de comunicación. También aquí vamos a hablar de 3 métodos de comunicación. El primero es la forma de comunicación verbal. Bueno, pues esto es parte de lo que estamos platicando, ¿verdad? O sea, lo que estamos con las palabras. Segundo, la otra forma de comunicación es la comunicación escrita. Hoy en día que estamos viviendo, digamos, una situación en donde todos estamos lejos, donde todos estamos de forma remota, se ha vuelto más común a lo mejor escribirnos, ¿verdad? Y hay muchas formas de escribirnos hoy en día a través de los dispositivos electrónicos. Eh, pero también pues puedes estar escribiendo en libretas, etcétera, como comúnmente lo hacíamos cuando estábamos en la escuela. El punto es que, bueno, pues nos podemos comunicar de forma escrita y pues la otra forma también podría decirse que es la forma o el método no verbal, que se puede usar a través de imágenes, de esquemas, de tablas, de símbolos que envíen una señal. Entonces, es muy importante que a la hora de comunicarte, contemples estos métodos de comunicación. A veces no basta con hablar, a veces no basta con escribir, a veces no basta con poner una imagen, o sea, todo se complementa, ¿verdad? Recuerda que cada una de las personas tenemos nuestros propios estilos o nuestras formas de ser. Habemos personas a lo mejor que somos muy visuales, nos gusta ver imágenes, o a otros les gustará escuchar más, y a otros les gusta tocar inclusive. O sea, si tú puedes aumentar una experiencia con cosas que la gente pueda sentir, pues la información que estés transmitiendo pues va a ser mejor. Ahora, como te dije en el slide anterior, no se trata solamente de ti, de lo que tú digas, se trata también de lo que los demás te están diciendo cuando hablan, lo que están diciendo cuando escriben, o lo que están diciendo con todos los demás símbolos o signos que no están ni escritos o ni los están diciendo con palabras, ¿verdad? Ahora, también piensa en cómo podrías mejorar esa parte para que la transmisión de los requisitos, que es el punto que nos tiene aquí, sea mejor. O sea, quizá no basta con tener una conversación con la gente de negocio, no basta con escribirlo, quizá hasta haya que dibujarlo. Y entonces, a lo mejor hasta más cosas tenemos que hacer. O sea, la pregunta aquí, o lo que te estoy tratando de decir es, piensa de qué forma podrías mejorar la comunicación de todo lo que está pasando a lo largo de tu iniciativa, desde que hay una persona que está al inicio de la iniciativa o un grupo de personas, cómo esa información se puede ir transmitiendo a lo largo de toda la iniciativa usando los diferentes métodos y las diferentes formas que te estoy platicando. ¿Cómo puedes lograr tú entonces una comunicación efectiva? Lo más importante a comprender cuando se habla de comunicación es los diferentes componentes o diferentes elementos que participan en la comunicación. Y aquí, de hecho, te voy a hablar de una sola cosa que es la más importante de lo que te quiero platicar aquí, aunque veas un esquema ahí muy complejo. Normalmente los elementos más importantes que existen en una comunicación, pues tienen que ver con el emisor, es decir, hay una persona que transmite la información. Por otro lado, hay un receptor, es una persona, un grupo de personas que están recibiendo la información. A veces creemos que la responsabilidad de la comunicación está del lado del que está transmitiendo. Te voy a poner un ejemplo. En este ejercicio que hemos estado haciendo a través del grupo de WhatsApp, pues hay una persona que claramente está transmitiendo información, que soy yo, a través de los videos, a través de los formatos que te entregué, a través de lo que hemos platicado en el grupo, etcétera. Pero para que la comunicación sea efectiva, lo mejor que puede pasar es que los receptores puedan dar mensajes de retroalimentación, ¿sí? Y perdóname que use el ejemplo de lo que estamos haciendo con el grupo, pero entre más información yo tenga de tu parte,
voy a comunicarme mejor, voy a entender mejor lo que estás pensando, voy a entender mejor lo que estás sintiendo. De lo contrario, si no hay un mensaje de retroalimentación, entonces la comunicación se está quedando corta, ¿verdad? O sea, algo está haciendo falta ahí. Entonces, en resumen de lo que te estoy tratando de decir aquí, para que haya una comunicación efectiva, siempre es muy importante que haya un emisor, que haya un receptor, que haya un mensaje que esté transmitiendo el emisor al receptor, pero también importantísimo que haya un mensaje de retroalimentación de parte del receptor al emisor, ¿sí? Entonces, piensa en tus iniciativas, si quizá está haciendo falta algo de retroalimentación cuando estás comunicando algo, o quizá falta que tú le des retroalimentación a alguien más cuando alguien te está transmitiendo información. Y la retroalimentación no tiene que ser una respuesta que tú des, o sea, a lo mejor son preguntas que haces. O sea, te están dando información y tu responsabilidad quizá es hacer preguntas, no solamente escuchar, que dicho sea de paso, es muy importante escuchar a veces más de lo que hablamos. Entonces, es escuchar, entender, asimilarlo y luego si surgen dudas, preguntar. Eso va a ayudar mucho a mejorar el proceso de comunicación. Ahora, la comunicación durante las iniciativas es compleja. Y aquí te quiero platicar un concepto muy sencillo que tiene que ver con saber qué tanto se va a complicar la comunicación en una iniciativa. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? Y ahorita te voy a explicar esta imagen que estoy mostrando aquí. En una iniciativa, entre menos personas haya, más fácil va a ser la comunicación. Entre más personas haya, más compleja se va a volver la comunicación. Es decir, algo que es muy importante que tú comprendas es que entre más personas haya trabajando o colaborando en una iniciativa, más información se va a perder y también es posible que toda la información no llegue completa a quienes les tiene que llegar. Esto que estamos viendo aquí es, digamos, un diagrama, un esquema de nodos, en donde el nodo pues es el círculo, ¿no? Y lo que está demostrando es la cantidad de canales de comunicación que puede haber dependiendo de la cantidad de personas que haya. Fíjate, por ejemplo, si los que tienen el número n, es decir, los nodos, representan una persona en la iniciativa, entonces aquí estamos teniendo una representación de una iniciativa con 4 personas. Y lo que se tiene que hacer nada más aquí es pues poner una línea que va de una persona a otra persona y la línea representa el canal de comunicación. Es decir, es un canal que se establece en donde una persona, el emisor o la emisora envía información al receptor o receptor. Y luego tendría que haber una retroalimentación de regreso, como ya te lo había comentado. Entonces, el canal de comunicación es un canal de 2 vías, ¿verdad? Entonces, lo que estamos determinando aquí es cuántos canales de comunicación habría en una iniciativa que tiene 4 personas. Si te fijas, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 canales, ¿verdad? Porque tiene que haber comunicación entre todas estas personas. Entre más canales haya, más compleja se va a volver la información. Entonces, ¿cómo le podrías hacer tú para conocer cuáles son la cantidad de canales de comunicación que hay en tu iniciativa para que tú te puedas asegurar o alguien más se puedan asegurar que la comunicación está llegando a quien les tiene que llegar? Para esto, y no me voy a detener mucho, existe una fórmula que te va a permitir calcular cuántos canales de comunicación habría dependiendo de la cantidad de personas que haya en la iniciativa. Si tú concéntrate en esta parte de la fórmula, o sea, la fórmula para calcular el número de canales es la siguiente: n multiplicado por n-1 entre 2, en donde n de personas que participan en la iniciativa. Si reemplazamos las variables usando esta cantidad de personas que tenemos aquí, lo que haríamos es 4 multiplicado por 4 menos 1, que son 3, es decir, 4 por 3, 12, y dividido entre 2 nos va a dar 6. Y estos son los 6 canales que nosotros estamos dibujando aquí, ¿verdad? Entonces, en concreto y en resumen, para lo que te va a servir esto es para saber cuántos canales habrá en tu iniciativa, para que les pongas atención
a esos canales y tú puedas determinar que la información le está llegando a quien le tiene que llegar y que también hay información, perdóname, hay retroalimentación en esos canales, ¿verdad? Ahora, ya casi terminamos este video. Te quiero platicar que la comunicación, en primer lugar, como ya dijimos, no es fácil, es compleja. Y ya te dije un primer tip, un primer consejo que tiene que ver con que siempre haya retroalimentación, ¿verdad? Para que funcione. Pero también es cierto que es importante que consideres un conjunto de barreras que pueden impedir que la comunicación se dé de forma efectiva. La primera de ellas tiene que ver con la semántica, es decir, qué palabras usamos y cómo las usamos. Te voy a poner un ejemplo muy típico que nos pasa a la gente de TI. La gente de TI estamos a veces tan acostumbrados a usar términos técnicos que a veces no nos damos cuenta que cuando estamos hablando con otra persona usamos esos términos técnicos sin detenernos a pensar si esa persona nos está entendiendo, ¿verdad? A veces hasta pareciera como un concurso, ¿verdad? En donde a ver quién dice más términos técnicos. Entonces, eso puede impedir, el uso de esas palabras puede impedir que la otra persona nos comprenda. Y a veces hay que ponernos en los zapatos de las demás personas. Puede estar pasando que la otra persona, por pena, porque a lo mejor no quiere que se den cuenta que no está entendiendo, pues no te va a decir nada, no te va a decir que no te está entendiendo. Entonces, ¿qué palabras estás usando o qué palabras están usando los demás que a lo mejor está impidiendo que la comunicación sea efectiva, ¿verdad? Otro ejemplo de la parte semántica es cuando dos personas de diferentes ubicaciones geográficas platican. Hay muchos regionalismos, ¿verdad? De pronto una persona puede usar una palabra que para la otra persona tiene otro significado. O simplemente es una palabra que jamás había escuchado a la otra persona y no sabe, no está entendiendo precisamente todo lo que se está tratando de decir. A eso se refieren las barreras semánticas. Tómalas muy en cuenta y piensa cómo puedes mejorar eso en tus iniciativas. Por otro lado están las fisiológicas. Puede haber impedimentos que tengan algunas personas como que no pueden oír o no pueden oír completamente o no pueden ver, que también le impida que la comunicación sea efectiva. Entonces, aquí lo que hay que preguntarse es, bueno, ¿cómo podemos hacer para que todas las personas que pudieran llegar a tener un impedimento fisiológico, pues puedan también acceder a toda la información que se está proporcionando de manera completa? Eh, Puede haber barreras físicas, a lo mejor hay algo que está impidiendo que la comunicación sea efectiva. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que estando en una construcción en donde hay mucha maquinaria, una persona le está gritando a otra persona y a lo mejor la otra persona ni siquiera alcanza a escuchar por el ruido que hay en el ambiente, ¿verdad? Entonces, piensa siempre también si cuando te estés comunicando con alguien existe un impedimento físico que está impidiendo que la. Y por último, y una de las más complicadas y de las más complejas, pues son las barreras psicológicas. Siempre pongo un ejemplo aquí de los prejuicios. ¿Cuántas veces las personas no tenemos un prejuicio hacia otra persona? Y clásico que cuando esa persona comienza a hablar, nosotros o mejor nos vamos de ahí, o hacemos como que estamos oyendo, pero ni siquiera le estamos poniendo atención. Esas son barreras psicológicas y son las más difíciles de romper. Entonces, identifica en tus iniciativas si en algún momento de la comunicación está habiendo una barrera psicológica que esté impidiendo que la comunicación se dé, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay que resolverla por el bien de la comunicación, de la transmisión de los requisitos, como lo hemos estado platicando. Entonces, esas son las 4 barreras a las que hay que ponerles mucha atención porque es importante que las identifiques para mejorar en tus iniciativas. Y finalmente, ya casi para terminar, la importancia de tener una conciencia de las diferencias que puede haber entre las diferentes personas cuando se está tratando de comunicar algo. La primera es las diferentes formas de comunicar. O sea, cada persona tiene sus propios estilos para comunicar, ¿verdad? A lo mejor algunos prefieren hablar cara a cara, otros prefieren escribir, otros prefieren hacer dibujos,
como lo estamos diciendo, y pues todo es respetable, ¿verdad? Aquí a lo que te invito a que tengas a que tengas una mente abierta a es ser receptivo a lo que otras personas están tratando de decir, con el estilo que lo quieran decir ellos o ellas, ¿verdad? A lo mejor alguien que te da un abrazo te está tratando de transmitir que te quiere, aunque no te lo diga. ¿Me explico? Quiero poner ese ejemplo nada más para decir o ejemplificar esta apertura de la que te estoy hablando. Es importante considerar que cada persona es diferente, tiene su propio estilo y hay que estar abierto a los diferentes estilos, aunque no nos guste, aunque no sea nuestro estilo, eso nos hará más receptivos a lo que nos están tratando de decir. Por otro lado, también es importante tener una conciencia política, es decir, puede haber personas que piensen muy diferente a nosotros en términos políticos, y esas diferencias pues no deberían ser impedimento para comunicarnos, al menos en el ámbito de lo que estamos tratando, ¿verdad? Que es el tema de los requisitos. Y también la conciencia política se refiere a las diferentes formas de trabajo y de funcionar en una organización. Es importante que las tomes en cuenta. ¿Cómo funciona tu organización en términos de la comunicación? A lo mejor es una organización en donde todo es muy serio, muy formal, y pues hay que fluir, digamos, en ese sentido. Eh, o quizá es una organización más relajada, menos, en donde la comunicación es menos formal, pero piensa si a lo mejor esa informalidad está impidiendo que la comunicación fluya como se necesita en la iniciativa. Y por último, pues las diferencias culturales, ¿verdad? Cada vez más vivimos en un mundo en donde estamos más conectados y relacionados con gente que tiene muchas diferencias culturales, viven en otros países, viven en otros estados, piensan diferente, se comunican de forma diferente. Y es importante que tomes en cuenta todos esos aspectos para que la comunicación sea mejor. Bueno, listo. Con esto concluimos el último tema de toda esta serie de videos que hemos estado viendo. Yo espero que te ayuden. Por lo que me han dicho algunos de ustedes en la retroalimentación, pues les ha gustado. Si tuvieran algo que mejorar en los formatos, algo que mejorar en los videos, en el contenido, etcétera, yo les agradecería que me lo hagan saber. Si no han respondido a la encuesta, ayúdenme, no sean malos. Me va a ayudar bastante a saber qué están pensando y sobre todo ahora que les estoy platicando de este video de comunicación, ¿verdad? Es importante la retroalimentación. Y bueno, más adelante les voy a mandar un video muy corto también con la propuesta que les comenté que les tengo, que tiene que ver pues con la continuidad del grupo, ¿verdad? Hacia adelante. Pues bueno, muchas gracias, espero que te sirva. Déjame tus comentarios en el grupo, házmelo saber en la evaluación, si te da pena, mándamelo aparte, no lo publiques en el grupo si no lo quieres hacer, como tú quieras, ¿verdad? Pero hazme una señal de que estás vivo, bueno, o viva. Gracias, hasta luego.